Buenos días, mis hermanos. Aquí estamos continuando con el estudio de la Biblia a través de este método sintético que ustedes saben que consiste en estudiar la Biblia a través de la lectura repetida de cada uno de sus libros para resumirlo lo más posible y obtener un cuadro general del mismo pero completo. En este caso lo estamos haciendo con el libro de Romanos. Nuestro objetivo, como ya le he dicho muchas veces, otras veces, no es aprender doctrina, enseñarle doctrina, sino que ustedes mismos descubran las verdades que están ahí contenidas y que el Señor no quiere mostrar. Entonces, en esta ocasión lo que hemos hecho es, le mandamos unas preguntas, algunas de las preguntas, bueno, yo diría que todas tienen trampas, y el objetivo no es confundirlo, sino el objetivo es que ustedes, los que realmente están interesados en estudiar la Biblia, vayan a tratar de descubrir dónde está la trampa, para lo cual tenemos que profundizar en la lectura del libro, en este caso los capítulos 1 al capítulo 6. Sin más, los dejamos con la participación de los hermanos, que a mí me ha parecido excelente. Espero que ustedes se edifiquen con la participación de estos hermanos. ¿Qué les puedo decir? Pues hay respuestas que quizás estén incompletas, pero en este momento nosotros no vamos a profundizar, solamente queremos dejar la inquietud, y si queda la inquietud y queda el deseo de volver a profundizar en cada una de estas cuestiones que son muy importantes, pues cada uno de ustedes lo hará por su propia cuenta. La persona que está interesada en buscar la verdad es bueno que la busque por sí mismo. Es mejor que la descubra a que alguien venga y se la enseñe. Recuerda que cuando Jesús enseñaba, muchas veces enseñaba por parábolas, y muchas veces la gente escuchaban y se iban y no le interesaban, no entendían, pero no le interesaba, se iban. Pero sus discípulos, los que verdaderamente estaban interesados, venían y se acercaban a él y le decían: enséñanos la parábola. Y Jesús le decía: para vosotros es este conocimiento, pero para los otros no. Se les habla por parábola para que oyendo no oigan, viendo no vean. Entonces yo creo que estamos en esos mismos tiempos. El que quiera descubrir la verdad, pues la va a descubrir por sí misma. Por eso el Señor dijo: nadie enseñará a su hermano, el mayor maestro es el Espíritu Santo, y lo que nosotros queremos hacer es provocar en ustedes el interés, armarlo de un método por estudiar la Biblia, y aquí estaremos nosotros, los maestros, los pastores, para los que verdaderamente estén interesados, que les surjan preguntas de su propio estudio de la Biblia, pues ahí estaremos nosotros. Si se acercan a nosotros, pues le daremos pistas. Yo, en mi caso, prefiero dar pistas. Yo prefiero hacer preguntas antes que dar una respuesta, porque es más interesante y más importante que ustedes descubran la respuesta si es que realmente les interesa por ustedes mismos. Sin más, le dejamos, y espero lo disfruten y espero participen. Que el Señor les bendiga. Y la primera afirmación que tenemos dice: Pablo demuestra que nadie puede guardar la ley y por tanto nadie puede jactarse de haber acumulado méritos en la salvación. Dios permite que así sea para que de esta manera todo el mundo quede a expensas de la gracia salvadora de Dios, la cual se recibe poniendo nuestra confianza en aquel que justifica al que le ama. Es falso. Esto es falso por dos motivos. El primero es que en Romanos capítulo 2, del versículo 17 en adelante, Pablo quiere dejar claramente de que los judíos, teniendo la ley escrita, eran hipócritas y que había una circuncisión que era del Espíritu Santo en el corazón. Luego, en Romanos 3:20, Pablo deja claramente que ningún ser humano se puede justificar por las obras de la ley. Y en Romanos capítulo 5, versículos 6 al 8, dice Pablo que Dios muestra para su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores impíos, fue Cristo el que murió por nosotros. Así que esta es la respuesta que doy. Efectivamente, como han dicho los hermanos, la trampa en esta pregunta está en la última parte, que dice que aquel que justifica al que le ama. Dios no justifica al que le ama, Dios justifica al impío. Dice que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y dice Pablo explícitamente que Dios justifica al impío. Esto es muy bueno que lo tengamos en cuenta, porque muchas veces, consciente o inconscientemente, pues estamos predicando que Dios justifica al que le ama. Hay que decirle a las personas ahí afuera que necesitan de Dios, que Dios los justifica, y que lo que necesitan hacer es aceptar ese regalo y ser agradecidos.
y eso le produce el arrepentimiento, darse la vuelta. Pero insisto, la trampa está en la parte que dice Dios justifica al que le ama. No, la Biblia enseña que Dios justifica al pecador, Dios justifica al impío. La segunda pregunta, al principio el propósito de Dios a dar la ley era que nosotros pudiéramos ser salvos si la guardamos. Pero después, con Cristo, su modo de juzgar al hombre cambió para que fuera por gracia. El libro de Romanos 5:18, lo que se nos dice es, así que de la manera que por uno vino la culpa a todos los hombres para condenación, así por una justicia vino la gracia a todos los hombres para justificación de vida. Así que desde el principio, desde Adán hasta el día de hoy, es por regalo, por la gracia, no es por obra, es por gracia. Y luego, para guardar los mandamientos del Señor. Esto es falso. Lo primero que hemos dicho que en Romanos 3:20 dice que ningún ser humano puede ser justificado por la ley, por las obras de la ley. Segundo, también dice la palabra de Dios en Romanos 2:16 que Dios juzgará de una sola manera, por Jesucristo y conforme al Evangelio. Por lo tanto, no hay otro modo de juzgar de Dios al ser humano. Termina diciendo que la salvación es por gracia, y en eso estamos de acuerdo. Pero empieza diciendo que al principio la salvación es por guardar la ley, y eso para mí es falso, porque si fuera así, nadie se salvaría. Tercera afirmación. Pablo afirma que Dios sabía desde antes de la creación del mundo que el hombre no podía cumplir sus mandamientos y que al reconocerse pecador, el hombre no le quedaría otra alternativa que poner su esperanza en la gracia, el perdón y de la justificación de Dios como única vía para salvarse. Aunque sabemos que Dios sabía que desde antes de la fundación del mundo que el hombre no podría cumplir sus mandamientos, no encuentro en ninguna parte de Romanos del 1 al 6 que Pablo lo afirme. Romanos 3:10, 11 y 12 dice lo siguiente: como está escrito, no hay uno justo ni uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se apartaron a uno, todos fueron hechos inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni uno solo. ¿Qué quiere decir eso? Pues que no había nadie que pudiera encontrar a Dios, que Dios sí sabía, pues antemano, que no puede saber Dios, que al hombre era imposible guardar la ley. Es más, era imposible encontrar el camino, era imposible para el hombre. Por eso vino Dios con este regalo para que pudiese salvarse. Es más, todos se perdieron aún con los mandamientos que le daba, se apartaron, otros agarraron los mandamientos creyendo que era la esperanza para poderse salvar, pues todos tropezaron con la piedra, tropezaron con la piedra que era nuestro Señor Jesucristo. Esto es verdadero, ya que Dios lo conoce todo, es algo evidente, como dice en Romanos capítulo 1, versículo 2, de que Dios, antes habiéndonos prometido, por medio de los profetas en las Escrituras, una promesa que es acerca de ¿quién? De su Hijo Jesucristo, en el cual Dios puso como propiciación, justificación, redención, como está escrito en Romanos 3, 21 al 25. El cuarto punto dice así: explica si esta afirmación es verdadera o falsa. Debido a la incapacidad del hombre para obedecer los mandamientos de Dios y debido a que se requería obediencia para que Dios pueda salvarnos, Dios envió a Jesús para que por su obediencia perfecta al Padre todos nosotros pudiéramos ser salvos. Esto es falso. Lo primero, que Dios no requiere obediencia de nuestra parte a sus mandamientos para que Él pueda salvarnos, ya que en Romanos capítulo 4 versículo 5 dice que todo ser humano que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Tampoco puede ser la salvación por la perfecta obediencia de Jesús al Padre, ya que en Romanos capítulo 3, 24 y 25 dice que hemos sido justificados gratuitamente por la redención que es en Cristo Jesús y que Dios entregó a Jesucristo en propiciación por nosotros. Aunque aparentemente
parece ser verdadero lo que dice, debo aclarar algo. Termina diciendo todos. Nosotros pudiéramos ser salvos. Sin embargo, en el capítulo 5, versículo 19, dice los muchos y no todos. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos, no todos, los muchos serán constituidos justos. La quinta afirmación dice: Pablo afirma que además de la ley se ha manifestado la justicia de Dios por medio de la fe en Jesús, con lo cual guardar la ley forma parte también de la fórmula de Dios para salvarnos. Esto es falso, ya que en Romanos capítulo 3, 21 no dice además de la ley como algo añadido, sino aparte de la ley, algo diferente, algo que Dios mismo ha manifestado su justicia. Y tampoco es una fórmula, ya que en Romanos capítulo 1, versículo 2 dice claramente que es la promesa de Dios, que es Cristo Jesús, para nosotros. Aunque comienza diciendo algo muy cierto cuando se refiere a la justicia de Dios, en el capítulo 3, 22, vamos a leer que dice el capítulo 3, 22, con respecto a la justicia de Dios. Dice, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. A pesar de esto, consideramos verdadero la primera parte, termina diciendo que guardando la ley forma parte de la salvación, y para mí es totalmente falso, porque ya dijimos que nadie se salva por guardar la ley. Capítulo 3, versículo 20, lo corrobora. Dice lo siguiente: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Perfecto. Ahora vamos a pasar a la sexta afirmación. El sexto punto dice así: explica si esta afirmación es verdadera o falsa. Cristo murió por aquellos que se ponen su esperanza en Él, los que le aman de todo su corazón y esperan la recompensa de la vida eterna. Esto es verdadero. En Romanos capítulo 2, versículo 7 dice: vida eterna a los que perseveran en bien hacer, buscan gloria, honra e inmortalidad. O sea, todos nosotros los que tenemos la esperanza en Cristo y perseveramos en ese bien hacer, buscando esa gloria, honra de Dios en nosotros, y la inmortalidad recibiremos. Eso está claro. Así que esta es la respuesta. Un fuerte abrazo, hermanos. Totalmente falso para mí. Capítulo 5, versículo 6 dice: porque Cristo, cuando éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Claramente, Cristo murió por los impíos. Vamos a seguir y vamos a pasar ahora a la séptima afirmación. La ley se introdujo para que podamos discernir entre el bien y el mal y para que conozcamos a Dios. Falso también. Vamos a leer el capítulo 5, versículo 20. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. En otras palabras, la ley fue entregada para que toda la gente se diera cuenta de la magnitud de su pecado, pero mientras más pecaba la gente, más abundaba la gracia maravillosa de Dios. Esto es falso, ya que la ley nos introdujo con el fin de que nosotros discerniéramos el bien y el mal, ya que eso se discierne en nuestro corazón, en nuestro sentir. Sabemos todo lo que es bueno y todo lo que es malo, como dice Romanos capítulo 2, que Dios mismo va a juzgar a los hombres conforme al Evangelio de los secretos de los corazones. Y entonces, ¿para qué se introdujo la ley? Para que el pecado abundase, o sea, para que nosotros veamos la enormidad de la ofensa que hemos hecho a Dios. La octava afirmación dice: al Pablo decir que por la fe confirmamos la ley,
está afirmando que guardar la ley y la fe son dos elementos indispensables para salvarnos. Para mí falso también. Vamos a leer el capítulo 3, versículo 31, que dice así: Luego, ¿por la fe invalidamos la ley? En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Y los siguientes 3 versículos también vamos a leer, que dicen: ¿Qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. En otras palabras, Dios aceptó a Abraham porque Abraham confió en Dios y no por todo lo que hizo. Esto es falso, ya que en Romanos 3:31 dice lo siguiente: Luego por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Pero estas palabras están en el contexto de que Dios ha manifestado su justicia y ha entregado a Cristo para justificación, redención y propiciación por nosotros. Por lo tanto, en este contexto no podemos pensar de que la ley es un elemento para salvación. Dice el 9º punto lo siguiente: explica si esta afirmación es verdadera o falsa. La verdad, la gracia de Dios y la justicia revelada a todo ser humano en su conciencia, aunque éste nunca se le haya predicado el Evangelio y aunque no conozca la ley escrita de Dios. Esto es verdadero, como dice en Romanos capítulo 2, el versículo 15, que Dios mismo muestra la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio en su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. O sea, Dios está revelando su verdad, su gracia en la conciencia de todo ser humano. Y no solamente eso, sino que en Romanos capítulo 1, versículo 18 en adelante, habla que Dios también revela por medio de su creación su existencia, quién es Él. Así que no hay ninguna excusa, como dice también el apóstol Pablo en estas palabras. Esta afirmación yo la doy como falsa. ¿Por qué? Ahí hay una pequeña trampa. Es verdad que Pablo dice en el capítulo 2 que la verdad y la justicia de Dios sí se revela a la conciencia del hombre. Sin embargo, la gracia de Dios, no estoy seguro. Es algo que podemos discutir. Es por eso que nosotros tenemos que predicar el Evangelio, para darle a la persona la buena noticia de la gracia de Dios. Y es ahí donde, si vamos a Romanos 10, nos adelantamos un poquito, es donde Pablo dice cómo van a saber si no hay quien les predique, ¿no? Es decir, aunque el hombre pueda conocer la verdad y pueda conocer la justicia de Dios, hay que predicarle el Evangelio. Afirmación número 12. Los que hemos sido justificados por la gracia ya no somos pecadores, ya que hemos muerto al pecado. Y esto sí es verdadero. En el capítulo 5, versículo 21, y luego en el capítulo 6, del versículo 1 al 4, dice lo siguiente: para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Y luego seguimos leyendo el 6 del 1 al 4, que dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Pero eso no quiere decir que ya no somos pecadores, sino que ya no servimos más al pecado, que no es lo mismo. El pecado ya no reina en nosotros, ni tampoco se enseñorea de nosotros. Inclusive más adelante el apóstol Pablo dice que ya no somos esclavos de él. Y está lo primero, el capítulo 6, versículos 6 y 7, que dice lo siguiente: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él,
para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Ahora vamos a leer el mismo capítulo 6, del 11 al 14. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la gracia, porque no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Luego vamos a seguir leyendo el capítulo 6 y los versículos 17 y 18. Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Esto es verdadero. En Romanos 6, del 1 al 6, dice que nosotros, los hijos de Dios, hemos muerto al pecado y que hemos sido bautizados en la muerte de Jesús, sepultados con Jesucristo, y también que nuestro viejo hombre, el cuerpo del pecado, ha sido crucificado juntamente con Cristo y por lo tanto ha sido destruido. Así se confirman las palabras del apóstol Pablo en Romanos capítulo 1, versículo 7, donde nos llama a nosotros que somos santos, y todo esto por los méritos de Cristo y su obra expiatoria. Dice el punto número 12. Explica si es verdadero o falso. El término estar bajo la gracia y no bajo la ley significa que la ley está abolida. Esto es falso. En Romanos capítulo 3, versículos 31, nos damos cuenta que confirmamos la ley. En Romanos capítulo 6, versículo 14, nos dice que el pecado no se enseñoreará más de nosotros, pues no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. En el contexto de Romanos 6 nos damos cuenta que el sacrificio de Jesús ha destruido el cuerpo del pecado. Por lo tanto, ya que hemos sido justificados, la ley no tiene poder ni para condenarnos, ni para justificarnos, ni tampoco para acusarnos. Así que, gracias a Dios por Jesucristo, que la ley no tiene ningún poder sobre nosotros. Falso. Y lo tenemos en el capítulo 6, versículos 14 al 16, que dice: porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia. Y luego tenemos la afirmación número 14. Explica si es verdadero o falso. Una vez que el Espíritu Santo esté en nuestras vidas, produce un cambio, un nuevo nacimiento que me impulsa a andar en amor. ¿Eso implica que se ha cumplido toda la ley en mí? Por supuesto, ya que dice Romanos capítulo 13, versículo 8, que el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Bueno, hermanos, eso es todo por hoy, lo dejamos aquí. Han quedado algunas preguntas abiertas, algunas preguntas donde algunos han dicho que es verdadero, otros han dicho que es falso, aunque en la mayoría hemos coincidido, pero todavía no hemos terminado el libro de Romanos. Todavía queda bastante por explorar, bastante camino por delante, y podemos volver a retomar nuestras opiniones que teníamos al principio y rehacerlas, ¿no? En base al conocimiento que vayamos consolidando en nosotros. A partir de ahora vamos a ir un poquito más rápido. Veo que algunos se están quedando en el camino, se están quedando rezagados. Eso es normal. Espero que se estimulen para poder continuar todos juntos y que no solamente algunos lleguemos al final. Nos vemos en el próximo encuentro. Que Dios les bendiga.